Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, pues lo que les avanzaba, son las 8:33 de la mañana, las 7:33 en las Islas Canarias, y aquí empieza nuestra tertulia, de momento, con Dieter Brandau. Dieter, buenos días. Nunca fallamos, Rosana. Oye, aquí Javier López Tofiño, que nos va a acercar a la prensa de la jornada. ¿Qué tal, Javier? Hola, buenos días de nuevo. Buenos días. Bueno, estamos esperando a Luis Herrero, que está de camino, nos ha avisado que en breve estará con nosotros, y por supuesto Paco Maruenda, que también llegará, y encima me echará la bronca a mí. No, a ver La si lluvia, la y lluvia. encima me echará a mí la bronca. No sé si está Bueno. entrando ya, pero oye, Bueno. que esto no es la sexta. Aquí le queremos desde el primer minuto Sí, hasta el sí, último, sí, sí. ¿eh? Bueno, no vayan a aquí pensar está. que la gente le vetamos a nuestro querido Frank Maruender. Bueno, pero ya sabía yo que Paco si Maruenda está ya con estando nosotros. Rosana. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Cuando he oído eso, llueve en Madrid, tal, no está Federico. Bueno, las 8:34 y Paco Maruenda ya está con nosotros en la tertulia. Con lo inspiradora cosa que se es agradece. verte. Paco, buenos días. Muy buenos días. Además, llevaba el libro que lo dejaba en el coche para Federico, que ¿Sí? le prometí. De Miguel Ángel Ladero, los últimos años de Fernando el Católico. Así que lo siento, Federico, ya que no me has querido ver, pues lo he dejado en el coche, y la semana que viene tendrás esa obra extraordinaria del amigo Ladero. Bueno, no te lo tomes como algo personal, pero Federico Seguro que ya no. estaba ayer malito, y bueno, hoy directamente... Pero no se hace el malo como cuando íbamos al cole. No, Mamá, me duele el cuello, mamá, no me encuentro bien. no. Mamá, quédate en Yo casa, creo que Federico. entre mañana y el próximo lunes ya estará con todos los oyentes, ya estará con todos nosotros. Bueno, a las 8:35, si os parece, vamos a saludar ya, porque tiene prisa, Xavier García Albiol, el líder del Partido Popular en Cataluña. Don Xavier García Albiol, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, les estamos contando desde primera hora de la mañana a todos nuestros oyentes, bueno, esas declaraciones o informaciones sorprendentes que estamos dando todos desde el día de ayer. En el caso de Libertad Digital, nuestro compañero Pablo Montesinos, esa reacción por parte del Ejecutivo, por parte de Moncloa, hablando ya de medidas coercitivas proporcionales a lo que suceda en Cataluña en el caso de que de nuevo se saquen las urnas a la calle. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas para poder escuchar esa contundencia en las declaraciones que están saliendo desde el Ejecutivo? ¿Es todo a raíz del caso Vidal, de las declaraciones de Santiago Vidal que conocíamos la semana pasada, señor Albiol? Pues mire, la voluntad del Gobierno de España es que, al igual que se está realizando con el resto de comunidades autónomas, el Gobierno de España puede tener una relación fluida de colaboración con el Gobierno de Cataluña. Ahora bien, cuando por parte del Gobierno de Cataluña se insiste y se van descubriendo, hay indicios de que se está actuando de manera absolutamente desleal, que se está intentando dar un golpe de Estado en diferido, retransmitido, pues es evidente que el Gobierno de España no se puede quedar con los brazos cruzados, y por este motivo, pues lo que ayer se dio a conocer es que evidentemente el Gobierno de España, con el objetivo de defender el Estado de Derecho en Cataluña, tomará todas las medidas proporcionales, como no puede ser de otra manera, pero tomará las medidas que sean necesarias para garantizar el Estado de Derecho, el respeto a la democracia y la libertad en Cataluña. Cuando se habla de esas medidas proporcionales, coercitivas, claro, es muy amplio, es poco concreto, ¿no? ¿Estamos hablando de lo que sucedió en el año 2014, en ese recurso ante el Constitucional, o estamos hablando de otras medidas? Estamos hablando de cualquier opción que contemple la Constitución española y el Estado de Derecho. Quiero insistir en ello. Si estamos criticando y somos críticos con la acción del Gobierno de Cataluña porque está volando lo que es el respeto a la legalidad, el Gobierno de España tiene que estar a la altura de las circunstancias y, por tanto, actuar de una manera cauta, de una manera respetuosa con el marco constitucional, pero a partir de aquí es evidente pues que nadie va a llevar en Cataluña una acción para un referéndum secesionista para separar Cataluña del resto de España. Y si hay alguna reacción o algún tipo de actividad política o social en esta dirección, pues el Gobierno de España, utilizando todos los instrumentos que tiene en su mano, pues actuará de acuerdo a que considere más oportuno en cada momento. Entiendo que se baraja entonces la aplicación del famoso artículo 155. El artículo 155 de la Constitución es un recurso más que dispone el Estado de Derecho y que permite recuperar 1, 10 o todas las competencias que en estos momentos tienen transferidas a las comunidades autónomas. Por tanto, es un recurso, es un instrumento que está encima de la mesa y que el Gobierno, al ser constitucional, pues puede utilizar si hay motivos y si hay justificación. Lo que es evidente es que parece que el Gobierno de Cataluña está apostando
apostando claramente para buscar la confrontación institucional, el choque institucional, está buscando tensar la situación, dividiendo la sociedad catalana, llegando al esperpento de estar presionando a los funcionarios para que el próximo lunes vayan a recibir en la puerta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y cuando en un territorio, cuando en un gobierno se hacen estas cosas, ocurren estas situaciones tan anómalas, es evidente que quien tiene la responsabilidad, pues llega un momento que tiene que no permitir que esta locura siga hacia adelante. Da la sensación de que el gobierno por fin se ha dado cuenta, señor García Albiol, de que no se puede negociar con quien no quiere negociar y que no se trataba de una cuestión simplemente de dinero, de inversión. El gobierno de España tiene la obligación de dialogar con todas las comunidades autónomas y todas incluye a Cataluña, y me parece que la obligación es hasta el último segundo intentar pues mantener una relación normal, fluida, porque a donde acaba repercutiendo una mala relación o un bloqueo institucional como el que está provocando la Generalitat de Cataluña es en los ciudadanos, porque mientras se está preocupado, mientras se está dedicando el dinero de los catalanes a procesos secesionistas, a convocar referéndums, a dedicar partidas para las estructuras de Estado, pues hay plantas de hospitales en Cataluña que están cerrados y los pacientes están en los pasillos con camillas porque no están las plantas abiertas, o tienes niños en Cataluña, bastantes centenares de niños estudiando en barracones porque no hay colegios en condiciones. Pues oiga, pues mire, pues es lo que está ocurriendo en Cataluña, y es lo que también es cierto, hay una parte de la población catalana que no es minoritaria, pero parece que le va bien y parece que le gusta. Por suerte, esta aventura secesionista en Cataluña cada día tiene menos apoyos, y de lo que se trata es de hartarse de razones y hartarse de argumentos para si en algún momento pues se tiene que tomar alguna medida pues que no apetece a nadie, porque ir a la confrontación política, me estoy refiriendo, no le apetece absolutamente a nadie, pero si al final se tienen que tomar decisiones pues que estén argumentadas y que estén justificadas. Habla usted reiteradamente de diálogo, de conversaciones, de hasta el último suspiro, hasta el último momento. Entiendo que la operación diálogo, la famosa operación diálogo que tan perfectamente se ha escenificado en Cataluña con Soraya Sáenz de Santamaría y el nuevo delegado del gobierno en Cataluña, no está rota entonces. No, pero es que, vamos a ver, es un título, Operación Diálogo, que pues se ha creado y que a mí no me parece ni bien ni mal, ¿no? Pero yo quiero insistir, lo que ha estado haciendo la vicepresidenta del gobierno en Cataluña es trabajar para mantener un diálogo fluido y normal con el gobierno de Cataluña, como se hace con el resto de comunidades autónomas. Ahora bien, es cierto que uno puede dialogar, o sea, que en una discusión a dos no hay diálogo si uno no quiere, ¿no? Y es evidente por la actitud y por lo que estamos conociendo que el gobierno de Cataluña apuesta, como le decía, por la confrontación, apuesta por el choque institucional, apuesta por la división y la fractura de la sociedad catalana, mientras el gobierno de España pues ha ido tendiendo manos para intentar pues llegar a acuerdos o intentar poder sentarse a una mesa a hablar, como lo decía, de lo que de verdad creo que preocupa a la mayoría de catalanes, que es la educación, la sanidad o los servicios sociales o las infraestructuras, ¿no? Pero sí que es cierto que llega un momento pues que parece que los otros no se dan por el que tienes enfrente, no se da por entendido porque no le interesa, y nos están llevando a un callejón sin salida, en donde evidentemente los que vamos a salir perjudicados vamos a ser el conjunto de catalanes y también la estabilidad en España, porque esta situación no beneficia absolutamente a nadie, no beneficia a Cataluña, pero tampoco beneficia al resto de España. Esta es una de las consecuencias de tener el gobierno de Cataluña en manos de unos auténticos irresponsables. Una última cuestión, señor García Albiol. Hacía usted referencia a lo que va a suceder la semana que viene, con Mas en el banquillo, todo el numerito al que de nuevo vamos a asistir y probablemente, pues todas las presiones a las que de nuevo vamos a asistir por parte de algunos funcionarios que a lo mejor quieran ir a trabajar y
no puedan hacerlo. El papel de los jueces en estos casos, en determinadas circunstancias, y me refiero a lo que ha sucedido recientemente con esa sentencia en Badalona, de ese juez que ha dicho que lo que hizo ese representante de la CUP, rompiendo ese auto que le impedía acceder a las instalaciones del Ayuntamiento de Badalona, era simplemente una performance, una representación. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué papel están teniendo determinados jueces en todo este proceso que está sucediendo en Cataluña? Pues mire, cada uno puede tener su opinión, ¿no? A mí hay determinadas resoluciones que me sorprenden, y entre ellas me sorprendió mucho la resolución de Badalona, en donde un juez justifica que se puede incumplir una resolución judicial, pues primero porque hay una parte de la población que está de acuerdo en incumplir, y lo decía literalmente, más o menos con estas palabras, y también que si se trata, pues bueno, de una escenificación no pasa absolutamente nada. A mí me parece una auténtica frivolidad este tipo de sentencias, y esto pone en evidencia, bajo mi punto de vista, y ahora estoy generalizando, no me refiero singularmente a nadie, pero estoy generalizando, que la contaminación del discurso independentista y nacionalista ha llegado a todos los ámbitos, y cuando digo a todos los ámbitos es a todos. Usted hacía referencia, porque yo me he referido anteriormente a la situación que están viviendo los funcionarios de la Generalitat de Cataluña, en donde por parte de sus responsables, sus máximos responsables políticos, se les está presionando para que mañana pidan un día de fiesta, para que pidan un día de vacaciones, para ir a tocar palmas a la entrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para recibir a Artur Mas bajo palio. Bien, nosotros de Partido Popular estamos denunciando esta situación, pero ¿dónde están los sindicatos? ¿Dónde están los sindicatos de la función pública? ¿Dónde están los sindicatos de la Generalitat denunciando estas cuestiones? Ninguno ha alzado la voz. Se ha permitido que se dé esta situación, ¿no? Por tanto, en Cataluña, lamentablemente, estamos viviendo una situación que de contaminación política, pues que ha afectado a casi todos los ámbitos, pero ahí estamos nosotros con la cabeza bien alta y con todas las ganas de luchar y defender a todos aquellos catalanes que nos sentimos catalanes y españoles, que queremos vivir con normalidad y que por suerte somos la mayoría. Sí, Dieter Brandau le quería realizar una pregunta. Es una pregunta rápida sobre una cuestión local, pero que ha tenido trascendencia nacional. Una concejal de Badalona, de origen marroquí, de Podemos, Ganemos Badalona, tuvo el otro día una trifulca de tráfico con otra chica. La concejal ha denunciado que la otra persona se dirigió a ella de forma racista, diciéndole mora de mierda. ¿Me podría usted confirmar, señor? Y la concejal de Podemos dijo que esto era culpa de García Albiol, porque es usted el Donald Trump español. No sé si me puede usted confirmar, señor García Albiol, que la chica, la supuesta racista, ha dicho en RAC 1 que, lejos de ser del Partido Popular o votante García Albiol, es votante de Podemos y que había votado a Podemos para que no saliera usted. De hecho, había votado al partido de esta concejal de origen marroquí. No sé qué tiene que decir usted de esta polémica. Pues mire, a mí lo que me parece es lamentable, que algunos, y entre ellos los que están gobernando en Badalona, que es una coalición de Podemos y la CUP, gracias al Partido Socialista, pues utilicen cualquier excusa, cualquier argumento para cargar contra mí. En este caso, pues esta concejal, que es musulmana y que va vestida de acuerdo a sus creencias religiosas, no tuvo otra brillante idea que decir que la habían insultado en la calle y que eso era fruto de los 4 años de mi gestión al frente de la ciudad, porque había levantado la xenofobia y el racismo. Lo que pasa que la escenificación, la argumentación se le vino al suelo cuando ayer esta chica, o la supuesta racista que la agredió, se dijo públicamente que ella con el Partido Popular no tiene ningún tipo de relación, que es más, que había votado al partido, a Podemos, a esta coalición de Podemos y la CUP en las últimas municipales para echar a García Albiol, y por tanto le parecía una vergüenza que la utilizaran para hacer política. Bueno, esta es la nueva política, estos son estos que tenían que venir a limpiar las instituciones y que no tienen ningún tipo de reparo ni ningún tipo de miramiento en utilizar a cualquier argumento para intentar sacar réditos personales. Lo que pasa es que en este caso les ha salido un tiro por la culata.
Bueno, pues ahí está esa aclaración que conocíamos de última hora que nos comentaba Dieter. Muchas gracias, Javier García Albiol. Buenos días. Gracias. Buenos días por atender la llamada desde la mañana de Federico. Luis Herrero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, yo no sé cómo veis vosotros toda esta situación, toda esta panorama que se presenta desde que la pasada semana conociésemos las declaraciones de Vidal. Parece que se acelera absolutamente todo y la última reacción desde Moncloa, hablando de esas reacciones coercitivas, ¿qué valoración os merece la última respuesta del Gobierno, en este caso, de Moncloa? Yo, como lo he venido diciendo desde que me invitáis al programa, ¿Sí? Es decir, el Gobierno actuará proporcionalmente, conforme al Estado de Derecho y cuando haya actos jurídicos que permitan actuar. Y ya está, es decir, si no tiene mayor recorrido, como haría cualquier presidente del Gobierno de España. Yo entiendo que desde el desconocimiento jurídico, pues mucha gente, y lo digo con cariño y respeto, ¿no? Se piensan que, no, oye, pues que se intervenga la autonomía, oye, es que ha hecho una declaración. Eso es el Estado de Derecho. Es decir, que si alguien hace una declaración no lo puedes detener, salvo que sea constitutiva de delito de odio o delito de sedición, pero que sea de verdad, ¿no? Que tú llames efectivamente desde el balcón de la Generalitat a que haya una rebelión armada. Entonces ahora es muy sencillo, el artículo 155 se irá aplicando, ojalá no sea necesario, restando las competencias a la comunidad autónoma conforme vayan cometiendo delitos, ¿no? Delitos. Y entonces veremos cómo a la presidenta del Parlamento previsiblemente pues se la inhabilitará, al expresidente se le inhabilitará y así sucesivamente. El Estado de Derecho es mucho, España es mucha España, por eso viene muy bien el libro para mi querido hermano Federico, ¿no? Sobre el padre de este Estado moderno que fue ese gran rey aragonés, ¿no? Luis, ¿cómo estás viendo todo lo que está sucediendo, sobre todo en los últimos días? Yo insisto, a partir, parece que del caso Vidal, parece que se acelera todo. Ha habido un cambio de clima, sí, claramente. Es decir, yo creo que lo más significativo es que la llamada Operación Diálogo, es decir, la estrategia que pone en marcha el Gobierno después de la investidura de Rajoy, pues ha demostrado un fracaso rotundo, es decir, y el propio Gobierno lo reconoce por la vía de los hechos. Siguen diciendo algo que no se cree nadie, y es que es compatible el plan de medidas coercitivas que ayer se filtró con la del diálogo y la mano tendida, etcétera, etcétera, pero la mano tendida no ha servido para nada. Yo creo que era un secreto a voces que no va a servir para nada porque no había discriminación en cuanto al objeto del diálogo por parte de los independentistas. Ellos querían hablar de lo suyo, o sea, hablar de la financiación, hablar de las infraestructuras, hablar de la inversión, hablar de más transferencias. Bueno, eso está muy bien, eso lo puede hacer cualquier gobierno, sea independentista o no sea independentista, y de hecho lo hará cualquier gobierno catalán, tenga el sesgo que tenga. El hecho diferencial es que ellos quieren un plan y quieren que ese plan se cumpla. Y yo sigo diciendo que no van de farol. O sea, Paco Maruenda, aquí presente, que siempre invoca el recuerdo que le favorece, podría recordarse a sí mismo diciendo, no se hará el referéndum, esto es una machada. Bueno, yo lo único que digo es que hasta ahora han hecho todo lo que han anunciado. Es verdad que lo tienen, es objetivamente complicado, pero yo lo único que veo, que es por lo que me pagan, ver, oír y contar, es que estos señores no solo contraen compromisos dialécticos, ayer lo hicieron ante los cónsules, por ejemplo, es decir, es una manera de solemnizar más el propósito que han anunciado por activa, por pasiva y por perifrástica en España. Te cuentan lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer y que además lo van a hacer y además te dicen que no dudemos que lo van a hacer y que no van a ser las urnas de cartón del 9 de noviembre. Y además, paralelamente, van haciendo cosas, o sea, no solo es una pura un puro desafío retórico, van cogiendo los datos de la hacienda pública, anuncian la recaudación de los impuestos a partir del 1 de julio, ponen en marcha dispositivos informáticos para hacer posible esa recaudación. Insisto, es evidente, o sea, absolutamente evidente que vamos a un panorama en el que el Gobierno, si quiere de verdad mantener la legalidad, va a tener que utilizar todos los recursos legales a su alcance. Y el hecho de que tenga que llegar ese momento y que no se haya podido, digamos, prevenir y que no se hayan podido tomar medidas previas es como la metáfora de plantear una batalla en el muro del castillo o en cierta distancia. Si tú dejas que el enemigo llegue hasta los mismos muros del castillo, la batalla ya se plantea en los muros del castillo y habría que haberla planteado, en mi opinión, pues con una cierta antelación, que es lo que el Gobierno, yo creo, no ha sabido hacer. Lo que está claro es que estamos ya ante un escenario distinto. En esta película cada vez nos vamos acercando más a un final, no sé si un final que agrade a unos o agrade a otros.
Las razones pueden venir por lo que tú has dicho, las revelaciones de el exjuez, el que iba a redactar la Constitución, el senador de Esquerra, que dispara una parte. Por otra, cada vez es más difícil encontrar... Perdona que te interrumpa, que dispara una parte, no, que disparó una parte y que El País en su edición catalana consideró oportuno la semana pasada publicarlo 2 meses después, que también es digno de analizar, porque esto y que además los llevara en su edición catalana, el resto de medios lo tienen portada nacional y luego, como te he escuchado esta mañana bien prontito, El País hoy a esto no le da mucha importancia. Pero también tenemos las cosas claves en el tema de la justicia. El lunes van a declarar Artur Mas y compañía en ese juicio. Cada vez es más difícil encontrar una excusa para evitar que alguno de los Pujol entre en la cárcel, y las CUP, que son los socios de gobierno de Juntos por el Sí, han dicho o adelantáis el referéndum a mayo o no hay presupuestos. Decir que no sé si todo el mundo en el gobierno tiene claro lo que ha explicado Francisco Maruenda, porque también yo veo aquí algunos personalismos a la hora de que triunfe o no la operación Diálogo. Por la mañana, y esto lo tiene que saber la gente, por la mañana Moncloa es la que filtra a ciertos periodistas importantes, oye, medidas coercitivas, y empieza además a dar detalles: precintar los colegios, recuperar competencia de educación, asumir el mando de los Mossos de Escuadra, artículo 55... Y cuando por la tarde Soraya se reúne con Inés Arrimadas, que yo todavía estoy en shock después de escuchar que iban a hablar de infraestructuras... Después de escuchar por boca de Inés Arrimadas. Sí, de Inés Arrimadas, sí. El grueso de mis peticiones eran infraestructuras, como si fuera bueno. Soraya Sáenz de Santamaría, en un corrillo con los periodistas, les dice... Bueno, nada, ahora os hablará Bermúdez de Castro. Yo una cosita rápida, pero ¿qué medidas coercitivas? Pero de lo que nos habéis filtrado esta mañana. Y parece que no querían como que llegara la sangre al río. Es decir, que no, y por supuesto dijo Soraya Sáenz de Santamaría, la operación Diálogo sigue en pie. Pero luego las declaraciones de Bermúdez de Castro elevan el tono. Sí, hombre, comparado sobre todo con lo que... Es que es imposible mantener lo que nos venían contando antes de que con un despacho en la delegación del gobierno esto se solucionaba. Yo creo que habría que saber cuál es la estrategia del gobierno, de verdad. Es decir, yo entiendo que penséis de que el gobierno son una panda de memos y no se enteran. Yo no he dicho eso, pero no sé si todos tienen la misma estrategia, Maruenda. Es que solo hay una estrategia, no hay una sola estrategia. No es un gobierno con varias estrategias, y que no se ha enterado es que no se ha enterado. Hay una estrategia, es la del presidente del gobierno, que será proporcionalidad, y si es necesario se intervendrá la comunidad autónoma en la intensidad que sea necesario. Oye, lo digo, no hay ninguna duda. Eso no es una estrategia, Paco. No, eso no es una estrategia. Eso es el respeto. Yo te iba a contar. Eso es el respeto, o sea, lo que acabas de describir es el respeto a las reglas del juego. Eso no es ninguna estrategia. Hombre, eso va unido. O sea, si tú me dijeras, no, es que el gobierno no tiene ninguna intención de cumplir la legalidad, eso sí sería una estrategia, aparte de una locura. Y eso va unido. Ya quiero pensar que el gobierno no está en eso, pero no me lo vendas como una gran estrategia. Y eso va unido a lo que se ha estado haciendo en el ámbito internacional. Prueba de ello es el aislamiento total y absoluto que tiene el gobierno catalán independentista en cualquier organismo y ante cualquier país de relevancia. Hombre, no sé si en algún país desconocido, pero la realidad es que todo lo que es ese bloque es no a la independencia, no firme y contundente. Y segundo lugar, Operación Diálogo. Operación Diálogo es simplemente intentar bajar el suflé independentista que algunos modestamente llevamos años pidiendo, haciendo infraestructuras que son justas y necesarias que se hagan y manteniendo vías de diálogo, no con los independentistas. Rajoy no es ningún tonto, sabe perfectamente que no va a convencer ni a Junqueras ni a Puigcercós, lo sabe perfectamente, es imposible. Es decir, es que eso lo sabe. Pues ¿no crees la expectativa? No, es que a quien tiene que convencer no es a estos, es convencer a los empresarios. Si yo no tengo ninguna ganas de llamar a nada a nadie, o sea, yo lo que quiero es analizar las cosas de la única manera que sé, con la torpeza argumental que Dios me ha dado. Vamos a ver. Si tú generas, después de la investidura, una expectativa diciendo vamos a poner en marcha una operación Diálogo que tiene un objetivo y que además ese objetivo es razonable, ya verán ustedes cómo por esta vía vamos consiguiendo que se baje el suflé. Y el efecto que consigues es exactamente el contrario. Porque el suflé no solo no ha bajado, sino que ha subido, y además de manera bastante llamativa. Tendrás que, primero, preguntarte por qué diablos trasladas una expectativa que no vas a cumplir, y en segundo lugar, por qué todavía mantienes esa especie de bipolaridad argumental que te dice que por una parte sí, no tienes más remedio que hacer cumplir la ley, lo de las medidas coercitivas no deja de ser un pleonasmo. Cualquier medida de cumplimiento de la ley es coercitiva en sí misma. O sea, es decir, cuando tú aplicas la ley,
pues estás aplicando la coerción que la ley lleva implícita. Si usted hace algo que no debe, paga por ello. O sea, eso es Pero solo hay esa vía, es decir, solo desde la ley se puede conseguir obtener el camino objetivo que se desea, y tú lo conoces muy bien, es decir, has vivido muchísimas cosas y eres un hombre con una gran experiencia. Desde la ley se desmontó la dictadura franquista y fue complicado, pero se hizo, y desde la ley se va a desmontar sin ningún problema ni dificultad, más allá que el que le incumpla se irá a la cárcel o tendrá que responder ante los tribunales. Es decir, pero es que el gobierno no puede hacer nada más, sería una locura si tú no si haces otra cosa. Es que yo no sé, me gustaría que me expliquen qué se puede hacer. Tú puedes valorar, y hay mucha gente que piensa así, que es una locura. Ahora, no digas que no puedes hacer otra cosa. Es decir, si tú... no ese es el debate que a mí me gustaría mantener, porque yo no tengo ni la más remota idea de si hubiera sido mejor o peor, y además es un asunto absurdo porque ya no tendremos la oportunidad de averiguarlo. Pero vuelvo a repetir, el gobierno ha tenido la oportunidad de tomar medidas previas y evitar que determinadas cosas que se han hecho se hicieran. Y sin embargo ha preferido, porque ha mantenido un criterio de proporcionalidad, porque ha querido no dar argumentos victimistas, por la razón que sea. Pero lo cierto es que la situación en la que estamos es en la que estamos. El lunes va a ser un espectáculo. Bueno. Y va a ser un espectáculo de unas personas que se dicen democráticos, que van a tratar de presionar de la manera más ardorosa posible para que los jueces no puedan cumplir con su función jurisdiccional. Pero cumplirán, no pasa nada. Bueno. Pero por eso, cuando te digo proporcional, es por una razón además muy importante, es que el Estado de Derecho es de actuar dentro del derecho, no tienes otra opción. Claro que sí, en eso estamos de acuerdo, Paco. Pues entonces, ¿qué hubiera podido hacer el gobierno? Nada, porque ellos no son tontos, ellos tienen buenos juristas al lado. Paco, hay una parte de cumplir la ley y la otra la estrategia política. Y cuando empieza esta nueva legislatura, hay una parte del gobierno que dice: nosotros desde el diálogo político, poniéndonos en el lugar del otro, ¿qué parte del gobierno? Mira, Soraya Sáez Santamaría ha puesto Soraya hace lo que dice Rajoy. Sí, Paco, pero se nos vendió la expectativa que decía Luis de una cosa concreta. Y en la conferencia de presidentes que vamos a retrasar a enero estarán Carles Puigdemont y el presidente del País Vasco. Dijo Santamaría que iba a estar. Pero Paco, por favor. Paco. Bueno, esa es otra cuestión. ¿Cómo sale? Se creía capaz de convencer. Sí. ¿Cómo sale Soraya Sáez de Santamaría de esta operación diálogo? ¿Qué se le puede atribuir a la vicepresidenta del Gobierno en la responsabilidad del fracaso de esa operación diálogo? ¿Y esto cómo puede afectar a la propia vicepresidenta? La operación diálogo, analizando lo que ha sucedido, creemos... El objetivo de la operación diálogo, ¿sabéis cuál es? ¿Vosotros creéis que era convencer a Junqueras que se volviera españolista? Es que, bueno, de verdad... En la prensa, Javier, hablando de análisis, Soraya, comentábamos lo que sucedía en El País, que directamente vuelven otra vez a abrir con Trump y esta cuestión pasa a una tercera, cuarto plano. El diario del Grupo Prisa. Y en la prensa catalana. En la prensa catalana encontramos únicamente, sí que en el periódico de Cataluña dicen espiral de tensión, explicando esa intención del gobierno de llegar a activar medidas coercitivas, y La Vanguardia dice únicamente: el gobierno admite el posible cierre de colegios si hubiese consulta, pero otorga el titular principal a Donald Trump, a la crisis institucional abierta con la Unión Europea y también al Reino Unido. Y en El País es que ni siquiera está presente esto en toda la portada. Es más, el diario del Grupo Prisa, insistimos, el que reveló, por ejemplo, la semana pasada las polémicas declaraciones del ex senador Vidal, hoy habla en su editorial de Donald Trump y del Fondo Monetario Internacional. Y al hilo de lo que estabais diciendo, es interesante leer la cronología de lo que sucedía ayer, que cuenta Pablo Montesinos en Libertad Digital, contando cómo por la mañana se filtraban, lo decía Dieter hace un instante, esas medidas coercitivas que hoy recogen, por ejemplo, los medios en papel, hablando del 155, de precintar colegios electorales o de controlar los Mossos de Escuadra, pero cómo por la tarde, ya publicadas todas estas noticias en Internet, pues el gobierno viraba, y no es el único que lo cuenta Pablo Montesinos, lo hace también nuestro colaborador Alejandro Vara. El gobierno viraba, volvía a hablar de esa operación diálogo. Dice Alejandro Vara, por ejemplo: el gobierno enseñó los dientes y después se echó a temblar. Bueno, pues enseguida vamos a seguir hablando de esta cuestión. Securitas Direct, una alarma para detectar a los ladrones antes de que entren en tu casa, es una recomendación muy útil un día como hoy, la prevención. Tecnología Shock Sensor, medida preventiva. Está aplicada en puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes incluso de que entre en nuestro domicilio, y así se evita pues cualquier situación de riesgo para nosotros y nuestras familias. Securitas Direct, llamando al 900 130 900 900 130 900. Y hoy, Colacel, ¿a quién se lo enviamos? A ver, a Dieter, ¿a quién se lo podemos enviar hoy?
Hombre, por favor, a la Operación Diálogo en general, En general, a todos. la Sí, hay vicepresidenta mucha del gente, Gobierno. Venga, hay mucha Soraya. gente implicada ahí, sí señor, que necesita fuerza. Para regenerar, porque aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento, 5 gramos de colágeno hidrolizado que rellena las arrugas superficiales y profundas, y ácido hialurónico, que difícil es esto del ácido hialurónico, que ayuda a recuperar el volumen de la piel. Encontramos Colacel en farmacias, para farmacias y para farmaciamundonatural.es. Bueno, pues ahí está la recomendación a esta hora del día. Y en el Corte Inglés, Elia Rodríguez. Pues en el Corte Inglés estamos con el límite 48 horas, que ya sabes lo que es, que son ofertas que duran 48 horas desde hoy hasta el fin de semana. Por ejemplo, para vosotros hay trajes de Emilio Tucci con un 60% de descuento. Camisas Dustin por 15,99 y más cositas. Pues una buena bufanda, una corbata, tienen un 60%, y las botas, botines y deportivas para ellos también un 50%. Así que el límite 48 bueno, muy bien, horas. ¿solo para ellos? Ofertas. De momento, a ver, por favor. mira, Justo, a ver, justo, sí, fan de muy Emilio justo. Tucci. Tranquila. Sí, sí, ya, pero yo no Señor. me puedo poner un traje de Emilio Tucci. Rosana. Todo lo que te pongas te No, queda hombre, bien. pero yo le digo también a ella alguna Pero oferta. si se lo dices todas las veces, pero una vez que la dejes sin nada tampoco pasa nada. Es una discriminación Bueno, enorme. entonces, por llevarte la contraria, yo le digo a Rosana que tiene pantalones, punto y blusas por 15,99. Fenomenal, me ¿Eh? viene estupendamente. Gracias, Elia. Hasta aquí el Corte Inglés. Hacemos una pausa y seguimos enseguida. Bueno, ha fallecido José Antonio Alonso, el que fuese ministro de Interior y de Defensa socialista, también portavoz del grupo parlamentario íntimo amigo de Zapatero, era socialista. que luego al final se enfriaron un poco las relaciones, o eso dicen. Después de una larga enfermedad en Ramón y Cajal, lo venimos contando desde hace aproximadamente media hora que conocíamos la información. Y bueno, tenemos que hablar también de Vescansa, de lo que está sucediendo en Podemos. Y bueno, ahora nos contarás, tú que tienes información privilegiada Maruenda, ¿qué pasa con en el Podemos, terreno por podemita, favor? qué es lo que está pasando. Enseguida, Pues aquí que hay en, una crisis brutal. Es la Mañana. Es La Mañana de Federico. Son las 9 y 12 minutos de la mañana, las 8 y 12 minutos en las Islas Canarias. Es el momento del tiempo, el tiempo con Repsol. Hoy va a llover prácticamente en todo el país, salvo en tu tierra, Luis, en el Mediterráneo. Para Fallas anuncian incluso 22 grados. Le escuché ayer a Federico. Bueno, que no está nada mal. Para Fallas, pero si falta un mes. Ya, pero Federico ya sabes que tiene la Él hace la capacidad previsión de antes. hacer la previsión del tiempo un mes antes, ¿vale? Eso Federico. Sí, Claro, si es que, al final por eso te lo quería consultar. Sí, se echará a perder. O sea, se echará a perder, lleva un camino absolutamente... Hoy que encima Bueno. el pelotón del Palmo está Teruel va y se pone malo, Es que Rosana. no, es que siempre que Sí. Federico Lo hacen para fastidiar, falta por lo que sea, porque coge vacaciones o porque está enfermo, el pelotón del Pasmo lo encabeza Teruel, que es algo que él añora. Bueno, pues Teruel y Albacete, 1 grado. En Madrid estamos a 7 grados en todo el centro peninsular, hoy la máxima será de 11, pero bueno, la noticia es que la lluvia y el viento puede hacer una jornada especialmente complicada en Galicia, en la cordillera cantábrica y en el noroeste peninsular, así que mucha precaución. Hasta aquí el tiempo con Repsol. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¿Quieres conocer la historia de Gemma? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia. Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com. Es La Mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Rosana. Enseguida nos vas a hablar de la apertura de la bolsa, pero antes un consejo para todos aquellos jóvenes que nos estén escuchando y que quieran convertirse en abogados de élite además. Sí, porque hay un programa, un doble grado en el Instituto Superior de Derecho y Economía, ISDE, que es referencia mundial, y es verdad porque así aparecen los rankings mundiales de escuelas de negocio y escuelas de posgrado en formación jurídica. Tiene un doble grado, grado en Derecho, doble título,
grado en Derecho, máster en Abogacía Internacional, un programa muy ambicioso que está dando muy buenos resultados. Los chicos desde primero de carrera están entrando en prácticas en los mejores despachos de España y también del mundo, y además se completa con estancias académicas en Cambridge, en Reino Unido, y en Columbia, en Nueva York. Es decir, es un programa, insisto, muy ambicioso que pues está destinado a todos estos jóvenes que quieren dedicarse a la abogacía, pero que además quieren hacerlo perteneciendo a esa élite de la abogacía española y también en el mundo. Toda la información está en el teléfono 91 126 51 80, 91 126 51 80, o en el correo electrónico admisiones@isdegrado.com. Hay que decir que el proceso de admisiones está todavía abierto, es decir, hay tiempo para apuntarse a este programa. Bueno, pues ahí está esa información. Acabamos de conocer los datos del paro, Luis, y bueno, sube como suele ser normal en el mes de enero, ¿no? Sí, pero hay que decir que aunque la noticia es que el paro ha subido en 57.257 personas en enero, el que es el segundo menor repunte en este mes desde el 2004, hay que decir que los datos son eminentemente buenos porque indican que la tendencia que lleva el mercado laboral en estos últimos años sigue siendo muy positiva, con unas tasas de creación de empleo y de reducción del paro altas. Te contaré que estos datos también nos dejan que en términos desestacionalizados, enero es un mes que nunca ha bajado el paro en toda la serie histórica, siempre sube, insisto, este es el segundo menor repunte desde 2004. En términos desestacionalizados, el paro habría bajado en 33.524 personas, en términos interanuales habría descendido en casi 400.000 personas, 390.524 según los datos conocidos hoy, lo que sería la caída, la tasa anual de reducción de paro, una tasa anual de reducción del paro del 9,4%, la más pronunciada desde el 99. Tenemos también los datos, Rosana, de la Seguridad Social. Y sucede lo mismo, ¿no? En la afiliación, ¿no? Vamos, en la afiliación, claro, la afiliación cae, pierde la Seguridad Social 174.880 afiliados en este mes de enero, es el menor descenso en 10 años en un mes de enero, pero igual, en términos interanuales, el repunte de la afiliación a la Seguridad Social, la creación de empleos de 568.817 afiliados, es decir, más de 500.000 de afiliaciones, un 3,33% más, la mejor tasa desde 2007. El régimen general perdió en este mes de enero 157.637 afiliados en enero y el de autónomos 16.778. Bueno, pues ahora sí que vamos con la bolsa. A esta hora, ¿cómo abre la bolsa? Bueno, pues la bolsa está, Rosana, te tengo que contar, plana, está apuntándose un ligero 0,06% en los primeros compases de cotización. Sí que tenemos repunte en el mercado de bonos, el bono España de 10 años está en el 1,7%, la prima de riesgo por encima de los 120 puntos básicos. Recordemos que estas semanas atrás estamos jugando en el 1,4% y en la prima de riesgo está alrededor de los 114 puntos básicos. Fíjate ahora, nada más abrir la bolsa, insisto, en estos primeros compases estaba plana en positivo, en este momento dejándose un 0,11%, y en el mercado bursátil sí que tenemos que contar también, Rosana, que tenemos los resultados de CaixaBank que se están presentando ahora mismo en Barcelona. Ganó 1.047 millones en 2016, un 28,6% más, grandes resultados para la compañía que preside Isidro Fainé. Bueno, y por último, última recomendación para quienes no quieran estar sometidos a la inestabilidad, en este caso de los mercados. Bueno, pues oro, una manera de invertir nuestro dinero es comprando oro. Dices, temo la inflación, no sé qué va a pasar con los precios, voy a perder poder adquisitivo, voy a empobrecerme. Bueno, pues tienes la oportunidad de salvarte de esa incertidumbre invirtiendo en oro, y lo mejor que podemos hacer es asesorarnos con los que más saben, nuestros amigos de Degusa, que nos asesoran en el 91 198 2900, 91 198 2900, o si estamos en Madrid visitando su tienda en la calle Velázquez 2. Que es ese punto de encuentro que ya hemos establecido, ha establecido Federico, pues para todo tipo de reuniones, de citas, una sugerencia más, porque creo que el sitio es precioso, la tienda. Es precioso y muy curioso, porque no solo las monedas de oro aparecen en las películas de piratas o de tesoros, sino que allí en Degusa las tenemos todas puestecitas, expuestas, las chocolatinas o los grandes pisapapeles. Bueno, pues ahí está, en Degusa. Muchas gracias, Luis. A ti. Laura Herrero, buenos días. Vuelve Blondie, ¿no?
Sí, han anunciado un nuevo disco con temas escritos por ellos mismos, pero también por otros artistas como Sia, Johnny Marr o Nick Valenci, entre otros. El 5 de mayo es la fecha en que publican su 11º álbum bajo el título Pollinator. El primer single, el que escuchamos, es Fan y ya está disponible. Este single además se ha editado también en vinilo, en una edición de coleccionista, pero los que sean muy fans y muy seguidores de Blondie se tienen que dar prisa porque son solo 1000 ejemplares los que hay disponibles. Otra buena noticia, Debbie Harry y Chris Stein van a estar de gira por Europa en verano, aunque todavía no sabemos si van a hacer parada en España, pero vamos a estar pendientes. Muy bien. Con 3 lados tienes un triángulo, con 3 platos un menú, con 3 cifras, el triplex de la 11, el juego diario en el que es muy fácil ganar. Elige un número de 3 cifras, cualquier combinación de ellas puede tener premio y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Además, ahora con el triplex de la 11 tienes regalo seguro. Entra en 123triplex.es, consigue miles de regalos y participa en el sorteo de un viaje de fin de semana a Londres, Berlín o Ámsterdam. Bases depositadas ante notario. Triplex de la 11, 3 cifras que dan mucho juego. Es la mañana. Es radio. Bueno, nos estabas contando, Javier, que ya empezamos a tener noticias de cómo se va a homenajear, en este caso, se va a recordar a José Antonio Alonso en el Congreso de los Noticias Diputados, y mensajes, ¿no?, de condolencia ya que llegan obviamente desde el Grupo Socialista. Su portavoz parlamentario, Antonio Hernando, ha afirmado que a todos los socialistas les embarga hoy una profunda tristeza por ese fallecimiento del que fuera ministro del Interior, José Antonio Alonso. Ha dicho que fue un magnífico compañero y tenemos conocimiento ya del minuto de silencio pactado ya por la presidenta del Congreso, por Ana Pastor, y por el propio Antonio Hernando. Hoy se espera ese minuto de silencio en el Congreso de los Diputados antes del Pleno y a partir de las 12 estará abierta la capilla ardiente en el Tanatorio de la Paz de Madrid. Bueno, pues ahí está la referencia. Silvia, depósito facto. Además que tiene muchísimas ventajas, Rosana, no sé si lo sabes, pero cada 3 meses da frutos y te liquidan todos los intereses generados. Podemos elegir el día exacto de vencimiento entre 3 y 60 meses, que no sea por opciones. Ya sabes que la normativa comunitaria divide los depósitos, los productos financieros en una escala de riesgos, por así decirlo, entre 1 y 6, y este depósito facto tiene el menor de los riesgos posibles. 1 en esa escala entre 1 y 6. Factoring es una entidad bancaria adherida al Fondo de Garantía de Depósitos Italianos que nos va a garantizar un importe máximo de hasta 100.000 euros por persona. Y para quien tenga o quiera más información, solo tiene que teclear cuentafacto.es, una marca comercial de banca Pharma Factoring. Bueno, volviendo al Partido Socialista, no sé si tuvisteis oportunidad ayer de escuchar a Pedro Sánchez en Castellón, en esa reaparición de Sánchez. Hoy en tu periódico habláis también, como se hacía la semana pasada en algún que otro medio, de la posibilidad de ese cuarto candidato, ¿no?, de la aparición de un cuarto candidato al cual parece que se van adhiriendo cada vez más socialistas. Es lo que a algunos les aunque ellos lo niegan. No, porque yo creo que hay todo un sector del PSOE que empieza a estar inquieto ante la victoria de Pedro Sánchez, ¿no? O sea, tú estás convencido de la victoria. Yo lo vengo diciendo, de es decir, Sánchez, es que hemos de olvidarnos de la cúpula, de los varones, oye, que están encantados de haberse conocido y que han ganado elecciones o las han perdido, pero gobiernan gracias a los de Podemos, pero la realidad es que hay un Partido Socialista, unas bases que están muy radicales. Y entonces los que querían también que en Francia iba a suceder otro resultado, el Partido Socialista se han encontrado que ha ganado Hamon, y Hamon es el nuevo presidente, el nuevo líder socialista, y veremos qué sucede. Entonces hay una radicalización en la izquierda europea que me lleva a pensar eso. Entonces hay quien piensa que dice, hombre, pues como están todos quemados en esta historia, pues mira, ya cuando a una lideresa, como es el caso de Susana, los otros la llaman la moranca, la choni, etcétera, mal rollo, ¿no? Es decir, yo no he oído decir esas cosas de Felipe, o decían de Alfonso Guerra que era implacable, que cortaba cabezas y tal, ¿no? Pero todo el mundo le tenía un respeto y nadie, y en el PSOE y luego ha aparecido Pachi de la Nada, que claro, es que Pachi de la Nada se apunta a un bombardeo, es decir, es una cosa, es decir, es alguien que ha conseguido, y nunca hemos dicho, de la nada intelectual, de la nada académica, de la nada profesional, llegar nada más y nada menos al Endacadi y a presidente de del Congreso de los Diputados. Es decir, es fascinante. Y esa ha sido un poco la situación. No, el panorama, desde luego, para los socialistas es tremendo. Yo no sé si vosotros confiáis, Luis, Dieter, en ese cuarto candidato de una nueva generación. Pero yo estoy con lo que dice Maruenda, o se sacan de la manga algo nuevo, o Pedro Sánchez, ahora mismo, si tenemos que... de momento Susana Díaz está teniendo tantas complicaciones
que todavía no se ha decidido a dar el paso, y si se lo da es casi por dejar lo que tiene allí, porque entre la imputación de consejero, dimisión del otro que se había querellado contra Espirimán, a Espirimán, el líder de las manifestaciones por la sanidad, ya vamos, lo tienen encima, la policía hasta lo llevan volandas estando de uniforme. La juez Bolaños le ha echado una mano a Susana Díaz porque si no tenía lo de los cursos de formación también encima. Y con todo esto y el desgaste que ha tenido, y por cierto que Susana Díaz ha dejado tantos cadáveres en su ascenso político en Andalucía que la mitad, bueno, ayer en Cádiz, entre los de los astilleros y los que la tienen todavía ojeriza por lo que hizo allí en el PSOE, con lo cual o se sacan a una cosa nueva que no sé, pero además es que en estas batallas del PSOE suelen además ganar los outsiders, los desconocidos, los zapateros o los Pedro Sánchez. Con lo cual, no me extrañaría que salga a lo mejor un cuarto o un quinto candidato. Lo que pasa es que no es lo mismo que salga un candidato de consenso, que es lo que algunos quieren. Ese es un enfrentamiento horrible, porque cualquiera de las posibilidades es tremenda para el Partido Socialista y para los intereses nacionales. En una confrontación Susana-Sánchez, si gana Susana, el partido se convierte en un polvorín, por lo menos inicialmente. Y además en este momento nadie le da demasiadas opciones de victoria, porque en eso tiene razón Paco, por lo menos yo tengo la misma percepción. Los militantes están mucho más con Pedro Sánchez. La victoria de Pedro Sánchez convertirá el partido en un partido completamente inhabitable. Y a España. Eso también, que es lo que más nos importa, pero claro, una cosa detrás de otra, ¿no? Sería una victoria contra todos los aparatos territoriales del PSOE, no solo contra Susana Díaz, porque a Susana Díaz la apoyan las federaciones de Asturias, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Valencia, y claro, es un desafío a todas ellas. Ayer lo que hizo en Castellón Pedro Sánchez fue promover un modelo de partido socialista nuevo y absolutamente kafkiano, que es el partido asambleario, cuando se compromete a someter a la consideración de la militancia todas las acciones de gobierno y el secretario general. Lo que está diciendo es, este es un partido que tiene, claro, es una manera como otra cualquiera de hacerle un guiño a los que le tienen que votar como secretario general, pero coloca al Partido Socialista en un perfil de ingobernabilidad absoluta. Sí, pero Luis, ¿no crees que si el candidato es bueno, si la opción es sensata, si además no está manchado con todo esto, como suele pasar siempre en el PSOE, el consenso por intereses llega después? Porque Zapatero era el enemigo de Rubalcaba en el congreso en el que ganó Zapatero, porque Rubalcaba iba con Bono, y cuando perdió Bono, el que se le acercó, la anécdota que siempre cuentan, que se le acercó uno y le dijo, hemos perdido, Rubalcaba, y le dijo, habrás perdido tú, porque luego el consenso lo que llevó es, bueno, como es Zapatero, venga, vamos a arrimarnos nosotros nuestras En el modelo del Partido Socialista que hasta ahora hemos conocido, sí, pero el problema es que el Partido Socialista cambia las reglas del juego. Y si cada decisión interesante, cada elección trascendente tiene que pasar por el filato de la militancia, y ya los pactos, ¿quién los hace? Por eso se va a haber un consenso contra Pedro Sánchez, para que eso no se haga así. Bueno, pero es que el consenso contra Pedro Sánchez lo puedes hacer en la cúpula, pero no en la militancia. Es decir, al final tienes que pasar por las orcas caudinas de las primarias. Y el problema está en que en ese planteamiento Pedro Sánchez se ha hecho fuerte y le da igual tener enfrente ya no a Susana Díaz, que antes era, hasta hace muy poco, parecía una rival invencible. No, ahora le da igual Susana Díaz. Le han traicionado todos los suyos. Los pocos que tenía le han traicionado. Empezando por César Luena, siguiendo por Óscar López, siguiendo por Francina Armengol, siguiendo por Idoia Mendía. Todos los que tenía le han traicionado, todos. No le quedan nada más que Sumelzo, Lastra, Margarita Robles, que además no es militante del PSOE. Yo le tengo mucho cariño a Margarita Robles, pero se arroga un protagonismo y digo, pero chica, que tú eres independiente, o sea, si te quieres implicar en una lucha interna, hazte por lo menos militante del PSOE, pero bueno, esa es otra historia completamente distinta. Lo cierto es que ahora mismo asistimos a un espectáculo inédito en la historia del PSOE, es donde una persona que ha sido secretario general desafía a todo el partido. A todo, a los que estaban con él y ya no están, y a los que siempre han estado enfrente de él, que siguen estando enfrente de él. Y además lo hace con la posibilidad cierta de ganar.
Claro, es decir, eso, o sea, dime cómo se pacta eso. Sí, lo que pasa es que es verdad que Pedro Sánchez tiene el favor de una militancia que, como bien dice Paco, se ha radicalizado en toda España, incluso llegándose a acercar mucho al nacionalismo, pero yo creo que todos esos que tú has nombrado, a los que puedes soliviantar que han traicionado a Pedro Sánchez o estaban ya enfrentados con él, siguen controlando, aunque solo sea por la parte de colocación, a una parte de la militancia que sumara si eso toda. Fuera así, no estarían tan acojonados. Porque tienen que sumar todos. Es decir, que tú hablas con ellos y se les cambia el color cuando claro, dices porque quién gana. Pachi López sabe que él no puede ganar. Susana Díaz sabe que sola tampoco lo va a tener fácil. El cuarto candidato todavía peor. Pero yo creo que la suma de todos ellos podría llevar a plantarle cara a Pedro Sánchez, que luego hay que ver que esto de los apoyos está muy bien, pero luego tienen que ir a votar. Hay que separar, que en los congresos hay que ir a votar. Hay que separar los que cobran y los que no cobran. Claro. Esa es la clave. Entonces hay mucho militante en el Partido Socialista que no cobra. Pero en este momento todos, los que cobran y los que no cobran, los que están en el poder y los que no están en el poder, están contra Pedro Sánchez. Todos. No, los que no cobran, los militantes de base están con Pedro Sánchez. Yo me refería, yo me refiero, el que cobra necesita que la mano que le da de comer... A los Hernando de turno, exacto. ¿no? Sí. Entonces ahí Pedro Sánchez primero cometió errores enormes, luego le traicionaron sobre todo Luena y Pachi López, por eso la gente de Pedro Sánchez no quiere saber nada de ellos y le aconsejaron, le convencieron para que dimitiera como diputado, halagándole, diciéndole que un soberano... Bueno, pero Paco, que los que cobran son los que seguro van a votar. Y los que no cobran también van a ir a votar. Hay que, no tengas ninguna hay que duda. Movilizarlos, que estamos teniendo también en los congresos. Vemos Ciudadanos el otro día, cómo fueron la participación. Es que Ciudadanos es un partido sin bases. Las participaciones, ya. No, pero en Podemos tiene bases. Otra cosa es que estén a leyes, ya hablaremos ahora. De todas ahora. formas, fijaos el momento, ¿no?, que podría tener ahora mismo el Partido Socialista de recuperar ese territorio perdido con la crisis que estamos asistiendo en Podemos, es a donde me quiero dirigir ahora, Javier. Y que, bueno, está en una situación peor todavía, ¿no?, que podemos decir, porque parece que no van a ningún lado. Susana no acaba de coger el tren, como dice Federico. Pachi López está en una deriva cada vez más radical en sus declaraciones. Pero mira qué nivel de eso estamos hablando, es que de verdad, oye, a ver, tú te podrá gustar o no el socialismo, pero en Francia se presentan 5 o 6 personas dentro del socialismo francés del primer nivel intelectual, ¿no? Gente de primerísimo, enarcas, no enarcas. ¿Qué? No digo que al final no sirve para nada. Bueno, eso es lo malo. Gana el más radical. La situación de Fillon, no, pero es que se está convirtiendo en eso. Pero bueno, pero es que Fillon tiene ahí un agujerazo con el tema de su mujer y sus hijos muy feo, ¿no? La sociedad ya no acepta eso. Sí, pero sí, eso sí. Bueno, pero no quería desviarte. Perdón. No, pero lo que quería decir es que el nivel que estamos hablando del Partido Socialista hace bueno a Zapatero. A mí ahora Zapatero me parece un premio Nobel, vamos, en todo. Es una ironía. Lo empata, digo. No, hombre, pero yo no me creo que en el Partido Socialista no haya gente buena de la cual se puede sacar o de la cual podría salir un... Bueno, pues por ejemplo, el otro día hablábamos de Ignacio Urquizu. Porque se ha puesto de moda. No, porque se ha puesto... es el sociólogo, ahora mismo es el sociólogo de cabecera del Partido Socialista. Es una nueva generación que, bueno, curiosamente bebe también mucho, ¿no?, de todo lo que sucedió en las manifestaciones y en las concentraciones del 15M, pero con una visión totalmente diferente y una interpretación. Sí, el problema en este momento en el Partido Socialista es llegar a la cúpula. Por eso digo que yo no creo que en el Partido Socialista no haya gente que pueda estar ahí, que esté formada, preparada y que tenga talento para hacerlo, Luis. Seguro, no, yo estoy completamente seguro. Yo no los conozco tan bien como tú, pero desde luego seguro que... No, yo no los conozco personalmente, pero sí que he podido a lo mejor hablar con alguno de ellos y bueno, la sensación que a uno le deja, desde luego, es mejor que la que causa Pedro Sánchez. El problema es que, insisto, hasta ahora nosotros sabíamos cómo se movían las cosas para que alguien llegara al liderazgo del partido y bastaba el pacto con 3 o 4 y había un cierto control por parte de los aparatos territoriales respecto de la militancia. Pero el Partido Socialista ha entrado en una fase absolutamente asamblearia, patrocinada por el propio Pedro Sánchez, donde no existe ninguna posibilidad de que haya un pacto por arriba que se traduzca en una opción de poder. O sea, ahora mismo a los secretarios generales se embisten
Inviste, ¿no? ¿Cómo es? Investir. Investir. No, o investir es lo que le hacen por detrás los suyos. ¿Qué quieres decir exactamente? Pues que la investidura de los líderes es desde abajo, no es desde arriba. Bueno, pues ese es el error, lo han elegido porque al final esto de las primarias, todas estas fórmulas, pues tiene estas consecuencias. Es decir, yo siempre me he manifestado totalmente en contra. Y citabais antes nuestros amigos de Ciudadanos. Son muy simpáticos, pero no tienen partido. Entonces, como no hay partido, pues votan 6.000, no hay más. Es decir, ahí lo que hay, dicho en todo el respeto, es una superestructura personalista de aluvión de gente. Los partidos que todavía siguen teniendo militantes son los otros. Y ahí está el caso del PSOE, que va menguando poco a poco. Por eso nadie se atreve a hacer además se comprueba, fácilmente con el tema de Hacienda Pública, ¿no? Ya que tenemos a nuestro amigo Montoro que está en todo, pues también si tú en tu renta dices, te puedes desgravar, pues la militancia de un partido político, pues muy poquitos se desgravan. Eso significa que hay muy poquitos que pagan. Ergo, como hay poquitos que pagan, es que realmente está todo muy inflado. Bueno, os comento que hay una nueva redada de la Guardia Civil en estos momentos. Se está desarrollando contra la financiación ilegal en Cataluña en las sedes de Convergencia. De nuevo, otra vez. Y bueno, veremos a ver en qué queda. Sobre las listas de Podemos, novedades, las estamos contando también desde primera hora de la mañana, bueno, y alguna realmente llamativa, ¿no? Pues sí, por un lado tenemos Podemos para Todas, que es la candidatura de Pablo Iglesias, lo digo por ir utilizando los términos que utilizan, porque hasta Podemos el Congreso... para Todas. Podemos para Todas. Esta es la de Pablo Iglesias, y en esa está, obviamente, de número 2, Irene Montero, está también el economista Vicent Navarro, que colaboró en la elaboración del primer programa económico de Podemos. ¿Y que se enfadó porque le dijeron que era de Podemos? Sí, que quería... No, ese fue Torres. Navarro es el que pidió que nos echaran a Eduardo Inda y a mí, porque nos consideraba como muy críticos y tal, cuando luego... Algo habréis hecho. No, si pues decir que él es de Podemos, y ahora ya tenemos claro que... Pues está en esa lista de Pablo Iglesias también, y luego pues Pablo Echenique, y también diversos diputados, que lo son a día de hoy, entre otros también el secretario de Relaciones Rafael Mayoral, y significativa en esa lista de Pablo Iglesias, Diego Cañamero, también está el ex GEMAD, Julio Rodríguez, o el que fuera portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, José Antonio Delgado. Y por otro lado está la lista de Íñigo Errejón. El número 2 de Podemos se rodea de su llamado núcleo duro. Está Rita Maestre, en este caso, como número 2, es decir, Pablo Iglesias, Irene Montero por un lado, Íñigo Errejón, Rita Maestre por el otro. Y uno de los nombramientos más llamativos, el del actor Pepe Villuela, lo está contando Miriam Muro en libertadigital.com. Con una fotografía que ha colgado Libertad Digital para ilustrar la noticia maravillosa. Sí. Me acuerdo de un titular hace mucho tiempo porque Pepe Villuela... No queremos decir con esto que Pepe Villuela no esté preparado para... No, hombre, no, pero yo me acuerdo de Pepe Villuela con un acto con Zapatero, y el titular era Zapatero y Filemón, porque en ese momento era Pepe Villuela interpretando a Filemón. Esa película. Pues ahora Errejón y Filemón. Bueno, pues son 62 en total los componentes, e incluye también al filósofo Santiago Albarrico, sexóloga transexual Aitzole Aranete o el escritor Roy Galán, otros de los que componen la lista al Consejo Ciudadano. No están ni Tania Sánchez ni Sergio Pascual. Esa es la clave más importante. Ellos consideran que Tania resta, y entonces la han dejado fuera, porque hay mucho militante, simpatizante de Podemos que no la soportan, incluidos dentro del mundo del errejonismo. Es una persona muy complicada, ya sé que es muy maléfico, ¿no? Pero ya sabes de que las llaman Mesalina a Tania, y a Pitita la llaman Pitita Ridruejo. Perdón, Pitita, más si me hago un lío. Sí. No, he sido fallo mío. Entonces ahora lo que hay es... mira, yo llevo muchos días que me decían, oye, pero esto es teatro y tal. Digo, no, esto es una guerra brutal, es decir, es una guerra sin cuartel. ¿Qué ha pasado cuartel. Con Vescansa? Tú que, has coincidido con ella en algunas tertulias, en la última de ellas asististe a una escena muy desagradable, muy violenta. Vescansa le llamó hijo de a Eduardo Inda, además estuvo ya mal, ya se equivocó totalmente, ¿no? ¿Sabes? No porque Eduardo sea mi amigo, y si estuviera aquí delante de Vescansa se lo diría, ¿no? Y además dijo, te voy a escupir. Yo me quedé, la verdad, todo horrorizado. Es verdad que la relación de Eduardo en lo personal con ellos es terrorífica, ¿no? Y no es culpa de Eduardo, precisamente. Ellos aguantan muy mal determinadas críticas de carácter personal, ¿no? Pero dicho eso, yo creo que lo que hay ahí es un problema de egos. Mira, esto es muy sencillo. Ellos son un
grupo asambleario, era un grupo donde todos eran amiguetes, estaban liados los unos con los otros, en otros casos no, es decir, que había una relación personal de coleguismo, de vamos al cine juntos, hacemos todo juntos, etcétera, ¿no? Digo por simplificar. Sí, sí. ¿Y qué ha ocurrido? Que se consideraban todos iguales. En un partido no puede ser asambleario, es decir, porque lleva al desastre, y entonces el que tiene más suerte es Pablo Iglesias porque es el que empieza antes, el que lo hace mejor en la tele y el que todo el mundo se convierte en el líder. Entonces, ¿qué ocurre? Que Carolina Vescanza quiere su parte de la tarta, en el buen sentido lo digo, más quiere que eso sea más colegiado. Yo les decía el otro día, digo, mira, esto es como lo de Polonia. Polonia, que fue una gran nación entre el final de la Edad Media y principio de la Edad Moderna, acabó descompuesta por el sistema de elección, donde acababan buscando un rey que fuera una marioneta de la nobleza. Y al final, pues Rusia se la merendó, Prusia, Suecia, etcétera. Y es lo que está pasando en Podemos. Ahora, es decir, que muestra de que la nueva política cada vez es más vieja, porque todo siempre es lo mismo. Vescanza dijo, voy a ser la costurera, que cosa las heridas entre Iglesias y Errejón, que no lo están haciendo del todo bien porque, claro, con tanta pelea y con tanto ego, pues están poniendo los intereses del partido en tercer o cuarto plano. ¿Sabes de qué se tiene que estar acordando hoy Carolina Vescanza? Del niño. Del niño, de su hijo. De esa primera sesión en donde a su hijo con 6 meses le sometió a una sesión maratoniana de casi 6 horas me imagino. Pero fíjate que en esa fotografía era la tercera. O sea, estaba primero Pablo Iglesias, después Errejón y después ella con su hijo. Y ahora ya está en la segunda fila. Y ese es un factor que tendría que tener en cuenta para entender los movimientos de Carolina Vescanza. No se trata solo de que sea una costurera, sino que ella, como decía Paco, reclama su lugar en la foto y cada vez estaba más lejos. Y entonces, pues eso ha marcado también un poco su propia estrategia, creo yo. Vamos, sí, de hecho la información es que Pablo Iglesias, para no tener este desgaste de otra baja, le dice a Carolina Vescanza, dice, vente en la lista. Y ella le dice, pero yo fundadora. ¿Os acordáis cuando éramos 4 aquí, Monedero, Errejón, Pablo Iglesias y yo era la única mujer? Y dice, sí, bueno, pero irás en la lista, pero en los puestos de más abajo. Y el otro día en la reunión que tuvieron, la mandaron a lo que es el gallinero, es decir, en una mesa los importantes se sientan alrededor de los que están hablando, no detrás de ellos, claro. Lo que pasa es que no es del todo cierto, tal y como yo lo veo, que esa sea solo una lucha de poder. Es verdad que no hay grandes diferencias ideológicas, pero sí hay grandes diferencias estratégicas. Y a veces en la política la estrategia adquiere un valor superlativo. Es decir, el Podemos de Errejón no sería el mismo Podemos que el de Pablo Iglesias. Y en la búsqueda de un espacio político, en la búsqueda de complicidades, en la delimitación de objetivos. Y eso es lo que yo creo que sí que le da un cierto interés. O sea, a mí me parece que no responde a la realidad. Es decir, no, esto es solo una mera lucha de gallos en un gallinero. Y Pablo frente a Íñigo, digo, es verdad que hay mucho de eso, pero no solo es eso, ¿no? Ya, lo que pasa es que el origen, Luis, fue lo que tú estás diciendo. Más que una lucha de ideas políticas, una lucha de estrategias políticas. Oye, Errejón dijo, como sigamos dando la batalla de ser los más radicales, y además fue un textual suyo, vamos a asustar a la gente. Debemos cambiar, porque una cosa es lo que decíamos en la facultad y otra cosa es lo que pasa en el Congreso. Y Pablo Iglesias dijo, no, hay que movilizar los centros de estudio, los centros de trabajo y tal. Pero ese era el origen, porque Errejón no se había capacitado para dar la lucha de poder, pero ahora no está tan claro que del Congreso vaya a salir victorioso Pablo Iglesias como si fuera Tila arrasando a todos. Arrasar no va a arrasar, pero yo creo que no, yo creo que no va a arrasar Pablo Iglesias. Al final va a haber una situación, ya lo hemos visto en votaciones previas, donde va a haber un equilibrio bastante razonable, o por lo menos esa es la impresión. Tenemos, perdona, de datos de última hora de esa operación que se está desarrollando en Barcelona, Javier. Sí, la Guardia Civil ha confirmado a Es la Mañana de Federico que está desarrollando esa operación en Barcelona en organismos públicos que realizaban presuntamente licitaciones de contratos supuestamente amañados con empresas que como contraprestación posteriormente pues habrían hecho donaciones a fundaciones satélite de Convergencia para financiar el partido. El viejo procedimiento ya conocido. Se van a realizar más de una veintena de registros, nos ha confirmado el Instituto Armado, en Infraestructuras de Cataluña, en la Autoridad Portuaria de Barcelona, en Vinsa, empresa del Ayuntamiento de Barcelona, y se espera que se produzcan entre 15 y 20 detenciones. No me extrañaría que a lo mejor
esta operación, que no se desarrolla en minutos ni en 2 horas, hubiera implicado eso de rebajarlo de las medidas coercitivas para que el titular no coincidiera con la operación. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, pero bueno, vamos a recomendar Nuguelan Sule, no te enfades conmigo, Paco, a Tania Sánchez, Nuguelan Sule, regenerador capilar. Soy el proscrito de Rosana. Tiene mal pelo ella y con el disgusto que le habrán dado. No hoy, todo el mundo pues, puede tener tu buen pelo. No, desde luego. Eso... Bueno, pues mira que Nuguelan Sule, que tiene maca andina, que bueno, la maca andina tiene muchas propiedades y algunas de ellas, pues es un vigorizante masculino estupendo, natural, sí. No sé si lo sabíais, pero os informo. Como siempre las mujeres os tienen que informar. Como no lo necesitamos, ¿verdad? No lo sé, pregúntale a Rosana. La maca andina es la Viagra natural, ¿no lo sabías? A mí lo de hamaca me suena a otra cosa, la maca, sí. No, maca andina. ¿No? Bueno, aparte tiene otras particularidades, como por ejemplo que aumenta un 30% la densidad de los cabellos y un 27% el volumen del cabello. Así que nada, proteína de soja tiene también, oligoelementos y esa maca andina que os he descubierto hoy y que lo podéis encontrar en vuestro herbolario de cabecera. Pero bueno, Nuguelan Sule, una pausa y seguimos. Es la mañana. Es radio. Bien, estamos pendientes de esa operación que se está desarrollando en Barcelona y tenemos ya los nombres de algunas de las personas que han sido detenidas, ¿no? Se publica, por ejemplo, el nombre del que fuera secretario de régimen interno de Convergencia, el señor Francesc Sánchez, también del exteniente de alcalde de Barcelona, Antoni Vives. La Vanguardia añade un nombre más, el presidente del puerto de Barcelona, Sixto Cambra. Operación de la Guardia Civil, insistimos, en Barcelona contra la financiación ilegal de Convergencia, y destacan algunos titulares que se trata de miembros de esa cúpula bastante próximos a Artur Mas. Totalmente, bueno, vamos. Todo esto... Ojo la importancia de esto, porque el otro día, Artur Mas designó a 3 personas para llevar el mando de Convergencia hasta el Congreso. Uno era Francesc Homs, el otro era Corominas y el otro era Francesc Sánchez, al que se le conocía en el partido como el jefe de mantenimiento, porque había mantenido el partido mientras se desmoronaba por todo el tema de los Pujol, de las querellas, del 3%, de las sedes embargadas, con lo cual es tremendo, y además en el contexto en el que se produce. Hay que decir que esto sale de una orden de un juez del Vendrell, que es el que da la orden a la Guardia Civil, pero vamos, estamos tardando y en 15 segundos empezarán a preguntar los separatistas si estas eran las medidas coercitivas, si los quieren llevar a la cárcel. Y veremos a ver también en qué queda esto, porque también hemos asistido y hemos retransmitido en directo otras operaciones y otras intervenciones, y me estoy acordando, por ejemplo, de la entrada en la casa de los Pujol, que finalmente no quedó absolutamente en nada, ¿no? Así que, bueno, estaremos pendientes. Nada desde el punto de vista de lo que era la aplicación de medidas preventivas. O sea, uno de los grandes escándalos judiciales a los que estoy asistiendo es a la impunidad de la familia Pujol. O sea, ¿qué hace falta para que un Pujol sea tratado con la misma vara de medir del resto? Del PP. Sí, pero si eres del PP vas para adelante, vamos, directamente. Bueno, yo recuerdo que en ese registro del domicilio que estaba en ese momento uno de los hijos viviendo con los padres porque acababa de ser operado. ¿Os acordáis que la orden que tenía los agentes que entraron era de solamente entrar en la habitación, si no recuerdo mal, en la habitación solo del hijo de Jordi, y el resto de la casa no podían registrarla? Es cierto, y con las quejas de la policía, pero parece que es cada vez más difícil, seguro que se encuentran alguna excusa, pero cada vez más difícil evitar que alguno de los Pujol, porque son tantos imputados y por tantos casos, que alguno pase aunque sea solo un día en la cárcel. Entonces eso también acelera las cosas. Pues que nos digan quién está en la cuenta soleado y así ya los chantajes dejan de surtir efecto. O sea, a lo mejor es uno de los procedimientos que hay que arbitrar. De hecho, si no fuera por esa nota policial, el juez de la Mata tenía decidido mandar a Oleguer Pujol a la cárcel hasta que apareció la curiosa nota policial, porque la Fiscalía ya había pedido el ingreso en prisión de Oleguer Pujol. Hombre, es verdad que esto de las medidas cautelares han de ser, una vez más, volvemos a lo proporcional, pero a mí me sorprende que en unos casos no importe, desde que te metan a un tío
2 años son cosas, cuando no hay delitos de sangre y realmente alarma social, me llama la atención. Es decir, tarda un juez instructor 2 años en conseguir controlar todas las pruebas, hacer todas las investigaciones. A lo mejor el que hace eso es un incompetente, es decir, no es un buen juez y tiene medios, porque todo eso es tal. Y en cambio con los Pujol no se ha tomado ninguna medida cautelar. Sí, hombre, bueno, al final dijeron, bueno, vale, que retiren el pasaporte, hombre, que se presente tanto en comisaría, sí se airea un poco, pero realmente el Pujol Junior, yo no le deseo que metan a nadie de la cárcel, si no es con sentencia firme, pero es que tiene una colección de coches que parece, Trump, es decir, de la pasta que tiene. Vamos, Paco, a escuchar a los oyentes. Vanessa Vallecillo, buenos días de nuevo, porque hoy todas sus críticas, comentarios se centran precisamente en Cataluña, ¿no? En Cataluña valoran también la dimisión de Vescansa, las listas de Podemos especialmente están muy sorprendidos con la de Rejón, y como decías, en Cataluña, pues están también sorprendidos con cómo está respondiendo el gobierno al desafío catalán, eso por lo menos hasta que han escuchado al Albiol. He estado oyendo al señor Albiol y veo que siguen con el diálogo. Pero ¿cuándo se dará cuenta el PP que los independentistas su diálogo lo quieren para seguir avanzando en su alocada independencia? Al estilo de Blancanieves, los 7 enanitos, el cobarde de Mariano Rajoy se ha despertado y ahora empieza a amenazar que les va a hacer, que les va a dar, que va a aplicar. No van a comer ni cenar esta noche, del miedo que le tienen a Rajoy. Viendo lo vago y cobarde que es capaz de dimitir con tal de no enfrentarse al problemón que tenemos con los catalanes. Pues nada, si se va Carolina Vescansa, pues que descanse tranquilamente. Pues nada, tendrá que apuntarse al paro para que le den una subvención pequeñita, porque claro, lógicamente, como ella es una persona que no tiene un duro, pues nada. Doña Carolina Vescansa ya puede dedicarse a cuidar a su nene sin montar números en el Parlamento, que tanto le gustan. ¿Qué han dicho ustedes? Que Pepe Villuela es de Podemos, ya que yo no podía ver a ese actor, pero que no sabía de qué idea era. Bueno, la gente, no mezclemos las cosas. Bueno. Sí. Ahí está. Hoy va a ser. Hay que decir una cosa, Carolina Vescansa ha dimitido de sus cargos orgánicos en Podemos. Del sueldo de diputada y del escaño, de eso no ha dimitido. O sea, que ella seguirá estando. Y puede volver. No, yo lo de Pepe Viñuales está en su derecho a estar en política, ¿no? Es decir, yo no lo critico. Bueno, Toni Cantó está en Ciudadanos. En este caso, además, cierra la lista. Es algo más testimonial. Simbólico. Sí, pero que está bien, aunque fuera el número uno. Quiero decir que también no podemos criticar ni estigmatizar. Otra cosa son las descalificaciones al presidente del gobierno. Yo, de verdad, dicho con todo el cariño a los amables oyentes, que alguno en serio se puede creer que Mariano Rajoy permitiría cualquier gesto contra la unidad nacional. Es que de verdad, pero es que ni Aznar ni Zapatero, mira, voy a defender a Zapatero, ni Zapatero lo permite. Otra cosa es que se equivocara con el estatuto y se equivocara mucho. Algunos hemos asistido, Paco. Mucho. Zapatero no permitiría un gesto contra la unidad de España. Que rompiera la unidad de España, que fuera con la independencia. Estaba haciendo el Partido Socialista. Eso es distinto. Bien, entonces. Yo te digo los errores, pero digo, un acto de sedición, es que lo que estamos hablando, oye, todavía en España de verdad no. Pero ¿con quién empezó esto? Yo creo que era Pascual Maragall y el estatuto, pero ¿verdad? no hicieron nada ilegal, nos guste o no nos guste, oye. La persecución de los castellano hablantes, por ejemplo, porque modifican la ley cada vez. Porque ha habido pero dime cómo, oye, pero a mí decirme cómo se resuelve, oye, vamos a ver, aquí ¿aplicando la ley? Oye, si fuera tan sencillo, oye, esto ya se habría resuelto. ¿Quién ha dicho que sea fácil? Vamos a ver, ¿tú cuánto tiempo has vivido en Cataluña? Pero Paco, yo he vivido toda mi vida allí, los he tenido que soportar día tras día. Diciendo que Cayetano Álvarez de Toledo no habla de Cataluña porque no es de allí. Mira, Paco, el Partido Socialista de Cataluña ha hecho cosas en contra de la unidad de España. No otras... es verdad que tal como decís, es decir, oye, yo de verdad me gustaría que me las identifiquéis, de verdad. Y te está las muy identifico. Bien. Todo la el mundo persecución tiene lingüística, los tribunales sentenciando. Tengo que dar paso a la publicidad, lo siento. Igual, es que no, lo siento. Que parece que yo soy un marciano, es que muy injusto el tema. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, están aquí los contertulios muy acalorados, pero después de ser reprimido por ti. A Egon, por si acaso, os da... Sí, aquí. Que tienes mano ancha conmigo, lo que tú quieras. Si fuera Federico no iba a acabar aquí la cosa. Vamos a ofrecerles un seguro de salud, Agón, el mejor, por 39,95 euros al mes sin copago. Además, para más tranquilidad, te da la opción de poder elegir entre más de 37.000 médicos y más de 1.000 centros diferentes. Llama ya al 900-177-177 y contrata tu seguro de salud a Egon.
repetimos 900-177-177. ¿Y en el Corte Inglés qué nos recomiendas a esta hora de la mañana, Pues Elia? el límite 48 horas, que ya hemos dicho antes que, por ejemplo, tenemos prendas de punto, pantalones 15,99 y 19,99. Y bueno, pues también hay un 60% de descuento en marcas como Síntesis, Síntesis XXL y Cuchel, que ya sabes que son marcas de tallas grandes, que también es importante. Y un 60% de descuento en una selección de carteras y de billetero. Límite 48 horas. Muy bien, muchas gracias, Elia. Juan Pablo Polvorinos, buenos días. ¿Qué tal, Rosana? ¿Algún Buenos detalle días. más a esta hora de la operación que ya tiene nombre Pica? Sí, Pica con K. Bueno, Sí, algunos Pica de los con K. detenidos los habéis mencionado, Siste Cambra, Francesc Sánchez, pero la mañana va a estar interesante, Rosana, porque hay previstas hasta 15 detenciones más. Ya sabemos que desde hace algún tiempo esto se plantea además que mirando hacia el futuro. Va a haber 15, va a haber 20 detenidos. Bueno, pues hasta 15, quedarían 13 por tanto, hasta 15 al menos. Bueno, la Guardia Civil acredita que los amaños para nutrir la Caja B de Convergencia Democrática de Cataluña se prolongaron al menos, y es hasta hace prácticamente nada, hasta el año 2015, justo el momento antes de las elecciones autonómicas y municipales. Y hay algunos datos que son de lo más interesante, porque cuando estaba Xavier Trias 3 meses antes de irse de la alcaldía, de que la perdiera a manos, en este caso de Ada Colau, hace 2 años, 2015, insisto, se licitaron obras como, por ejemplo, el túnel de las Glorias en Barcelona, 170 millones de euros. Es una obra licitada por Barcelona Infraestructuras Municipales, es una empresa pública, y hubo 3 empresas constructoras que fueron las que, según cuenta la Guardia Civil hasta ahora, facilitaron la mayor parte de los sobornos que iban a manos de esa caja, dicha contabilidad paralela en Convergencia Democrática de Cataluña. Así que la mañana, insisto, hasta 15 detenciones más, la mañana va a ser larga y el día probablemente también lo será. Bueno, al margen de esta operación, nos tenemos que ir hasta el Congreso de los Diputados. Allí hay actividad parlamentaria y acaba de hablar sobre su dimisión en la Ejecutiva de Podemos Carolina Vescansa, que se marcha, pero... Desde el Congreso. Sí, desde el Congreso de los Diputados. Así que Miriam Muro, ¿qué tal, Congreso? Buenos días. Buenos días, pues como bien decíais, Carolina Vescansa se va de la dirección de Podemos, pero no deja su escaño en el Congreso. A su llegada a esta Cámara Baja se marcha haciendo ruido. Dice que se declara insumisa ante Iglesias y Errejón. Yo creo que somos mayoría las personas en Podemos que nos sentimos insumisas a ese eje de confrontación, y que el eje de confrontación entre compañeros hace ya mucho tiempo que no ayuda a Podemos, sino que más bien lo perjudica. Lo hemos dicho muchas veces, es un marco que perjudica el proyecto, y yo creo que a estas alturas toca ya que todos nos demos cuenta de que el proyecto, de que Podemos está por encima de nosotras y de nosotros y de todos los dirigentes de Podemos. Eso sí, después de este dardo a Pablo Iglesias y a Íñigo Errejón, Vescansa aseguraba que confía en poder seguir siendo la secretaria general del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos. Y tras ella llegaba Pablo Iglesias, que no ha querido hablar, y también bastante desmejorado Íñigo Errejón, que ha pasado toda la noche terminando esa lista en la que está, como bien decíais, Pepe Villuela. ¿Por qué dices bastante desmejorado, Miriam? Ojeras. Sí, tiene unas ojeras importantes después de una noche que ha sido bastante movida en Podemos, porque no solo se ha producido lo de Carolina Vescansa, sino que también tenían que terminar esas listas para el próximo Congreso de Vista Alegre. Pues bien, llegaba Íñigo Errejón y decía que la marcha de Vescansa y de Nacho Álvarez tienen que tomar en Podemos como un toque de atención. Y creo que es un pequeño toque de atención y que tenemos que tomar nota. Es un toque de atención con respecto a cómo hacemos los procesos y con respecto a cómo trabajamos. Espero que por lo menos nos sirva para que durante este proceso ninguno nos olvidemos de que el día después del proceso seguimos juntos, que hay que remar juntos y que eso nos lo tenemos que tatuar. Y así las cosas en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, cada uno a lo suyo con sus teléfonos móviles, no se han dirigido mucho la palabra en lo que llevamos de sesión, y Carolina Vescansa en estos momentos hay que decir que no ocupa su escaño. No sabemos si está ejerciendo su labor de secretaria del Grupo Parlamentario. Insumisión, ha dicho que Claro, sería insumisa. Bueno, pero no llega a ese extremo. Bueno, pues ahí está... Han comenzado, por cierto, Susana, con un minuto de silencio en memoria de José Antonio Alonso, que fallecía de madrugada a consecuencia de un cáncer de pulmón. El tanatorio de La Paz va a ser donde se va a instalar la capilla ardiente a partir del mediodía. Muy bien, muchas gracias. A mí me Juan apena Pablo. lo de Errejón, lo de la cara, ¿sabes? Es que el mal siempre hace que se corrompe el alma y el alma se refleja en el rostro. Isabel si fuerais creyentes lo tendríais muy Isabel claro. González, eso. buenos días. Nos Sí, va a buenos acompañar días. hasta las 12 del mediodía, Los como malos siempre. tienen mala cara, ¿no te has dado cuenta, ¿Qué tal, Rosana? Isabel? Aquí no hay ningún mira lo guapa que es malo, Isabel, claro, por eso. Isabel es un pedazo para... Siempre superada por ti, ¿eh? bueno. Bueno. Rivalidad aquí en las ondas. Es para la semana que viene. ¿Qué cara tenemos? No. Porque lo que traemos es digno del puro... A ver. bueno, de nuevo, sí.
es la protagonista de nuestra sección. Sí, de la emperatriz crónica. ha renacido. Sí, la perrita de Isabel Pantoja, la perrita unidental, la que solo tiene un diente y que tiene 13 años y que se ha convertido en el centro de todas las polémicas, porque ayer fue Ana Rosa Quintana la que dijo que no. O sea, si antes de ayer había sido Jorge Javier el que dijo, sí, fue un regalo que yo le hice a Pantoja. No, es un regalo que Ana Rosa Quintana le hizo a Pantoja. Menudo día para Ana Rosa Quintana. 700 euros costó la perrita y micrófonos. Ana Rosa... Sí, bueno, es verdad. Que se quedan abiertos. Sí, la verdad es que yo voy a empezar a mirar la luz roja más a menudo, aunque no digo comentarios de ese estilo, todo de reconocer. Intervino Ana Rosa, apoyó a Jorge Javier y seguiremos hablando de toda la polémica precisamente en torno a la entrevista en El Hormiguero. Hay una víctima colateral que es Anabel Pantoja, la sobrinísima, que ayer la pobrecita... No me lo había perdido, Anabel Pantoja. Se le saltaban las lágrimas defendiendo a su tía y mentora. Hablaremos de eso, hablaremos de Pepe Navarro. Parece ser que tanto él como su hija han sido demandados, lógicamente, por la forma en la que se ha conseguido esa prueba de ADN, la llamada ya prueba del tenedor. El tenedor servilleta, ¿no? El tenedor, sí, y volveremos a cuestionarnos esa cadena de custodia de las pruebas y qué tipo de bolsa utilizaron, ¿no? A la hora de guardar. ¿Era un tenedor de todo metal eso. o de plástico? Pues el típico tenedor de restaurante, ¿Sí? pero lo que no sé si la bolsa era una bolsa zip o era un trozo de celo o papel albal. Chulo, como en las películas, ¿no? ¿Sabes? Lo que nos ha enseñado CSI, ¿eh? Tanto sí, no, que no, pensábamos que no. ¿Y hay algún Royal que alguien de la Rivera alguien sí que de es calidad? uno de los que te gusta, está ingresado por Pero ataque Kiko de gota. Rivera no tiene título, vamos, que sepamos, no sé. Ponemos El conde de la Pantoja. Yo que sé, lo que sea. Conde de Hay que Pantoja. creerlo, no lo inventamos. Se quedan con Isabel González. Pantojillo, Les va a conde de acompañar hasta las Pantojillo. 12 Paco Maruenda, muchas gracias. Ya me echas, ¿cómo Luis te gusta Herrero, echarme? Buenos días, muchas gracias. A pesar de Dieter mis Brandao, halagos y buenos flores. días. A ti, Rosana. Javier López Tofiño, mañana con todos Qué ustedes duda a que es partir la de las vida. 6. Hasta Se mañana. quedan con Isabel. Hasta luego. Es la mañana. Es radio.